Estamos de regreso con más informaciones económicas que tienen que ver ahora con lo duro que va a ser para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Lo que estamos conversando con anterioridad, este choque en la inflación, el alza en los costos, el golpe inflacionario y que obviamente también aprietan mucho su propio mercado, que ya viene con registros que no son del todo positivos. El primer trimestre del 2026 cerramos con un 60% de las pymes ocupando por parte de sus propios dueños, desarrolladores, recursos propios para poder subsistir. Queremos conversar de aquello con Francisco Goicolea, experto en pyme, además quien forma parte de CFC Capital, que está junto a nosotros. Francisco, gracias por acompañarnos. Hola Cristian, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Difícil lo que se viene para las pequeñas y medianas empresas? Sí, difícil, o sea, ya venimos de un año que las pymes ya vienen golpeadas, todo este tema del pago de IVA, todas estas cosas que hay que ir hipotecando. Entonces, pensar hoy día partir, como decís tú, el primer trimestre ya con noticias económicas desde el punto de vista de la inflación y todo negativa, obviamente que te va a pegar y va a prevenir un año que va a ser difícil. Yo creo que estos primer semestre, yo diría este fin de año, va a ser difícil para las pymes y hay que pensar en ordenar la casa y empezar a buscar, que eso yo creo que es muy importante, prever un poco las cosas. Ya tenemos el escenario, tú mismo en un entrevistado anterior, tú mismo lo has dicho, se van a venir cosas difíciles y la idea es buscar soluciones con tiempo, hacerse asesorar y buscar a alguien que te pueda ayudar, porque bueno, no todos somos expertos en todos los temas, entonces hay que... Exactamente. Ahora el problema es que estamos preparados, o estábamos preparados y estaban preparados para otro escenario. Nadie imaginaba que iba a pasar esto. Había perspectivas mucho más positivas en cuanto al momento económico, pero la verdad es que este conflicto en Medio Oriente golpeó a todos y de manera inesperada. Entonces, adecuarse al escenario es un poquito lo que tú planteas, la necesidad de hacerlo. Vamos a ver una gráfica, Francisco, que dan cuenta un poco también de lo que nosotros teníamos, que el 62% de las pequeñas y medianas empresas tuvo que, ahorros personales de sus dueños, de sus desarrolladores, ocupar el primer trimestre del año. ¿Cómo? Con un 27% de bancarios, créditos, 13% factoring y el 22% definitivamente no pudieron pagar. ¿Cómo ves este escenario? ¿Qué complejidades tiene? Mira, lo que conversábamos al principio, hay escenarios de repente que se presentan y que te agarran previstamente y tienes que estar preparado para, no has previsto estos temas, te va a complicar más. Y el problema se produce cuando cada producto diseñado para financiar tiene un fin. Y aquí viene el problema, cuando obviamente por necesidades uno empieza a usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito para financiar materias primas de la empresa. O sea, nada más fatal que eso, porque tú entendés que los costos... Entonces, claro, todo este tema, cuando uno parte podrá recurrir a recursos Friends and Family, de amigos familia, pero para dar el paso siguiente y desarrollar, necesariamente tienes que pensar en el financiamiento. Y ahí donde yo te decía un poco... Es cierto que los escenarios te pillan, pero uno puede hacer una proyección, tener un par de escenarios, flexibilizar, bueno, si pasa esto, estoy acá, si estoy bien. No necesariamente pensando en que te va a ir mal, si aquí nosotros estamos viendo, no, pero de repente también lo que pasa mucho con las pymes es que te ganáis un contrato o algo que no tenías pensado, y de dónde vienen los recursos para cumplir ese contrato. Entonces al final es lo mismo, ¿cachai? Ahora, entendiendo este tema, están las empresas que ofrecen ese financiamiento. Los bancos generalmente cuando tenemos estas partes económicas más complicadas, los bancos restringen los créditos. Cualquier persona que tenga cualquier yayita o publicaciones ni como algo, no pasa los filtros. Claro. Y ahí necesariamente hay que pensar en las empresas no bancarias que son un poquito más permisivas en términos de absorber ese riesgo y dar el financiamiento a las pymes que necesitan, sobre todo en estos momentos. Porque se entiende más el negocio, porque tienen mayor experiencia en el tratamiento de situaciones como esa. Es súper buena tu pregunta. Hay que pensar que un ejecutivo de un banco tiene, no sé, 300 clientes en su cartera. O sea, imposible que los atienda personalmente. Y ahí viene la diferencia. Empresas como CFC, donde los ejecutivos son mucho más partner y asesores del cliente. Nosotros dentro de nuestros clientes tenemos clientes que incluso nos llaman para que seamos la factura, porque no hay un conocimiento general, sobre todo en lo que es factoring, que es un producto muy noble en temas de financiamiento, porque, entre comillas, no tienes problemas de pensar que el flujo no va a venir. El factoring, tú ya tienes una factura por un servicio o algo que ya entregaste, y lo llevas a una empresa como CFC y adelantas esos flujos. Por lo tanto, el pago viene de un tercero, no de ti mismo, y está, como te digo, asegurado. Entonces,
hay que buscar la herramienta de financiamiento que corresponda para cada necesidad. Si necesitáis financiar una máquina, será el leasing, si necesitáis cuentas por cobrar el factor. Pero es importante lo que decía, asesorarse. No todos somos expertos en los temas. Generalmente los emprendedores tienen un buen producto, un buen servicio, pero necesitan asesoría legal, tributaria. Y en términos de financiamiento, como te decía, todas las empresas van a necesitar y es necesario entender y para pagar lo justo, para tener los flujos cuando los necesitas, para no estar corriendo. Pero tenés que pensar que si lo postergaste el próximo mes, en algún minuto hay que pagarlo, va a ser el doble. Claro, Entonces, postergar, ok, pero tiene que ser de alguna manera estructurado y pensado y con algún respaldo atrás que te permita hacer frente a ese pago que realmente te va a llegar, porque igual lo vas a tener que pagar. Puede haber un golpe algo más profundo, por ejemplo, en el empleo que entregan las pymes, que es tan importante por la cantidad que hay. Sí, yo te diría que ahí también es importante entender que la dotación de personal, sobre todo en una pyme, tiene que estar muy bien racionada. Frente a un problema como este, te bajan las ventas, que sí, o sea, necesariamente tenés que tener gente que poder mover, bajar esos costos, tenéis costos variables, costos fijos, y eso es importante tenerlo, hacerse un flujo de caja, no de la NASA, una cosita corta, pero que te permita, como te decís tú, ante una eventualidad como esta, poder tomar las acciones que hay que tomar, porque al final uno puede ser, no, que la gente, sí, pero lamentablemente si los números no dan, o sea, hay que tomar las decisiones y hay que estar preparado para hacerlo, para que obviamente no sea un impacto tan grande en la gente, a lo mejor que tenéis que desvincular, tener algunas provisiones, pero se pueden hacer las cosas ordenadas. Muy bien, Francisco Goicolea, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, qué importante, orden, ahí adelantarse a los escenarios, planificar lo que puede venir, sobre todo en un año que ya está claro, va a ser complejo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias.